Estamos de regreso. La semana pasada, en el marco del debate de la adhesión al RIGI, al régimen de incentivo a las grandes inversiones, pasó por aquí, por banda ancha, uno de los referentes en materia minera de Juntos por el Cambio, del bullrichismo, Mario Capello. Y sobre el final de la entrevista, Capello dijo, bueno, ojo con el tema de las regalías que llegan a los municipios. No vaya a ser que aparezca algún diputado o algún referente del oficialismo que disponga sacarles la porción que hoy están cobrando los municipios mineros, reitero, y que vaya directamente a la provincia, como ya se hizo en Catamarca, como ya se hizo en Santa Cruz. ¿A propósito de qué? A propósito de los serios cuestionamientos al destino de esas regalías mineras en los municipios. Entonces, claro, corresponde hablar con los diputados y en este caso un exintendente de un departamento que ha recibido regalías mineras, no de las más importantes, pero sí las recibió en su momento, hablando de Casposo, el municipio de Calingasta. Y entendiendo además que a futuro Calingasta abriga una enorme expectativa, por ejemplo, por el proyecto Los Azules, por ejemplo, por el proyecto Pachón. Estamos en contacto con el diputado y exintendente por este departamento, Jorge Castañeda, de Calingasta estoy hablando. Diputado Castañeda, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, ¿cómo te va? Buen día a la audiencia. Bien, bien. Bueno, diputado, a ver, básicamente para pedirle una reflexión al respecto, ¿no? Respecto de esta posibilidad planteada por Mario Capello de que se reforme la ley de regalías y se le retire a los municipios la cuota que hoy les corresponde. Por supuesto que los municipios nos vamos a poner en contra de esa supuesta iniciativa, ¿no? Los municipios, en primer lugar, nosotros como diputados departamentales, lo que tenemos que hacer es defender nuestros municipios, defender nuestro financiamiento, defender nuestro desarrollo. Por lo tanto, si hemos apoyado a este régimen de inversiones, de grandes inversiones, para que pueda acogerse a aquellos proyectos mineros que estén más cercanos a su explotación, como Azules, como Pachón, como Filo del Sol o como José María, eso representa una oportunidad para los municipios. Y en la oportunidad para los municipios tienen que llevar una parte. Entonces, si después de esta ley existiera una iniciativa de esa naturaleza, por supuesto que trabajaría arduamente para que eso no ocurra, ¿no? Ahora, usted sabe, Castañeda, que lo que está puesto en crisis en tela de juicio es que los municipios han recibido importantes sumas por regalías y luego eso no se ha visto de una manera notable en la gestión. ¿Usted qué opina al respecto? Mire, yo voy a opinar de Calingasta. Nosotros tuvimos un proyecto que yo siempre lo rescato como un proyecto escuela en todos los sentidos, ¿no? Proyecto escuela en donde capacitamos mucha gente para ingresar en ese proyecto. En algún momento fueron el 70% de calingastinos trabajando en el proyecto y un 30% que venía de otros lugares que eran recursos técnicos bien formados, ¿no? Tuvimos un desarrollo de proveedores muy bueno, tuvimos una comunicación muy buena con la empresa, y tuvimos regalías que no fueron muchas, pero que se utilizaron perfectamente bien, tanto en el gobierno que les tocó a Robert Garcés, como un año que me quedó de regalías a mí, y en un trabajo con la provincia muy estrecho, con con el Fondo Fiduciario Minero del proyecto Casposo, hicimos obras de infraestructura, ¿Cómo como cuál es? como por ejemplo hoy en día toda la red de agua potable prácticamente se renovó todo y se llegó con agua potable a pueblos que no tenían agua potable, como Puchuzum, como Villanueva, como Villa Corral, como La Isla, como Hilario, como Colón. Esos lugares no tenían agua potable. Se amplió la red de Barrial, se amplió la red de Tambería, se amplió la red de Villa Calingasta. En eso lo usamos perfectamente bien. Se hizo el Centro Cultural de Calingasta, el Museo de Calingasta, se hizo la primera etapa del Centro Cultural de Barrial. Ahí estuvo la obra de infraestructura para el desarrollo de los distintos pueblos, ¿no? Creo que se utilizó muy bien. Creo que fue poca, sí, fue poca porque el proyecto era chiquito, pero de todas maneras, en un proyecto grande tenemos que encarar
obras grandes. Y cuando usted tiene herramientas, como por ejemplo, lo dije en la Cámara el otro día, cuando tiene herramientas como la planificación, que se tiene que se discutir, la planificación San Juan 2030, entonces la comunidad define cuáles son las obras que se tienen que realizar con los fondos que provienen de la minería, ¿no? Jorge, en su caso, usted mencionaba que, bueno, percibió regalías durante un año de su gestión. Y en este caso quería consultarle porque usted estaba haciendo referencia precisamente al interior de la provincia de San Juan, que tiene que ver con el desarrollo de aquellas comunidades que están un poco más alejadas que Calingasta o Barrial. Mencionaba Puchuzún. Puchuzún hoy, si no me equivoco y corríjame, creo que es un pueblo de no más de 70 personas que hoy está prácticamente condenado a ser fantasma en 20 años más. Digo, ¿qué faltó en materia de planificación pública para que la gente pudiese quedarse en ese pueblo? Bueno, justamente la planificación pública que se ha hecho, que se va a venir organizando con el tiempo. Usted me dice un pueblo que puede llegar a estar condenado a desaparecer. Yo creo que no. Yo creo que no, porque se ha pensado en un parque solar que está muy cerca de Puchuzún y que va a potenciar las localidades de Villanueva y de Puchuzún, por ejemplo, que es muy importante. Un pueblo que no va a desaparecer porque una vez que se reabra Casposo nuevamente va a tomar vida, porque donde no hay trabajo no hay familias. Cuando se genera el trabajo es cuando van las familias. Entonces, estos pueblos, con esta gran minería, van a resurgir todo, y todo depende de cómo planifiquemos los caminos de ingreso a los diferentes proyectos mineros para que existan pueblos de paso que puedan también brindar servicios. Habrá tiempo, Jorge, en su análisis y como calingastino le consulto para poder lograr ese cometido, porque justamente en alguna oportunidad, teniendo la posibilidad de charlar con gente de la zona, nos mencionaban esto, ¿no? El tema de avisorar un futuro para poder quedarse en esos pueblos que bueno, básicamente esa parte de los calingastinos quieren mucho y no quieren abandonar, pero bueno, hoy en día están como complicados con ese tema. No, sí, yo sé que, yo tengo fe, sé que va a haber tiempo, sé que es difícil también porque es difícil el movimiento económico. Vos recordás que nosotros venimos de un corte de ruta que nos hicieron allá por los años 90, que éramos un pueblo terminal, no teníamos ruta que nos uniera con San Juan, nos mandaron por el Puntudo. Terminamos teniendo una ruta. Hace muy poco terminamos de inaugurar la ruta 12 de entrada a Calingasta, que no sé si has venido vos en estos últimos años, o en este último año, y habrás visto que es hermosa, que ahora sí tenemos esa ruta, que nos falta la ruta con Mendoza, que también está planificado, pero que tienen que venir estas grandes inversiones para que se justifique y para que el gobierno nacional pueda poner la plata en la 149, en los últimos 37 kilómetros. Eso le va a dar vida a los pueblos. Claro, es que ahí se vuelve a abrir el debate, Jorge, y es lo que plantea Capello. Dice, bueno, ¿qué hacen los municipios? ¿Cuál es la planificación de los municipios que están recibiendo, a lo mejor no es el caso de Calingasta, pero sí el de Iglesia, más de 170 millones de dólares, ¿no? En ese caso por veladero. Y en el caso de Calingasta, Casposo era chiquito, pero si llega a arrancar Los Azules y Pachón, digamos que les va a sobrar la plata, otra que hacer extensión de agua potable, ¿no? No, por supuesto, ahí hay que programar con la gente las obras de infraestructura que necesitamos hacer para poder ser un pueblo que viva después sin minería. Y las obras de camino son una de ellas. La obra de conectividad ya está prácticamente terminada, por lo menos mejor que lo que veníamos hace 10 años atrás. Ahora tenemos conexión por fibra óptica, se están haciendo las instalaciones domiciliarias, eso es bueno. Habrá que plantearse otras obras, ¿como cuál? Y como la Ruta 153, por ejemplo. Habrá que plantearse el acceso a los proyectos mineros que no pasen por el centro de los pueblos, porque la entrada a Pachón, si se provee desde San Juan, pasa por el centro del pueblo, Ruta Nacional 149. Y la entrada a Azules pasa por el centro del pueblo de Villa Calingasta, que es la ruta 406. Entonces ese problema lo tenemos que resolver antes de que vengan estos proyectos. Y cuando estos proyectos den dinero,
de regalías o de fondos fiduciarios mineros, habrá que sentarse con la comunidad y exponer las obras que necesitamos como defensas aluvionales, puentes sobre el río Calingasta, conexión para los pueblos del norte de Calingasta como Villanueva, Puchuzún, Villacorral. Todas estas obras se pueden financiar con esos dineros, pero tiene que estar de acuerdo la gente. Yo no voy a hablar si los fondos se utilizaron bien en Hachal o en Iglesia, porque no me corresponde, porque no lo conozco. Pero sí conozco lo que hicimos nosotros y conozco también lo que podemos hacer nosotros cuando explote un proyecto de esta naturaleza, ¿no? Jorge Castañeda, le agradecemos el contacto con Canal 13. Gracias.